Esta es la historia de un verdadero cristiano. Estamos en la España de 1942. El canario Alberto, que por entonces tenía 7 años, se encaminaba al seminario en el que le formarían como cura jesuita. Con solo 7 años, Alberto no quería que lo separasen de su madre. Su intuición infantil le decía que algo oscuro se escondía entre aquellas sotanas. 2 años después, la familia de Alberto acudió al seminario para que el niño pudiese despedirse de su madre, que agonizaba en su lecho de muerte. Durante estos 2 años, los jesuitas lo habían transformado radicalmente, hasta el punto de que Alberto ya se sentía que aquella era su casa, que ellos eran su familia, que la Iglesia era su madre. Y sin embargo, la experiencia de ver morir a su verdadera madre, con tan solo 33 años, marcaría profundamente a Alberto y sería clave para dar sentido a su sacerdocio y a su actitud hacia la institución católica y la orden jesuita. Lo que Alberto, que tenía solo por entonces 9 años, no entendía es que su madre, a pesar de ser una ferviente católica y a pesar de haber recibido todos los sacramentos por un sacerdote, estuviese aterrada ante la muerte y sin esperanza de vida eterna. Esta experiencia hizo que Alberto, desde esta tierna edad, pusiese en cuestión radicalmente el sentido de la Iglesia católica y de su orden más poderosa, los jesuitas. El joven seminarista se había topado con una contradicción central entre lo que el sistema católico declaraba y lo que en realidad ponía en práctica. Y lo había experimentado en una situación tan dramática como la muerte de su joven madre, con tan solo 33 años, y cuando él a su vez era un niño de 9 años. Pero sobre todo, lo que Alberto no perdonó a los católicos es que su madre hubiese muerto sin esperanza de vida tras la muerte, y que su alma hubiese sido perdida para siempre. Entonces, Alberto prometió ante la tumba de su madre dedicar su sacerdocio a dar respuesta a esta cuestión, a tratar de ofrecer paz y esperanza de vida a los necesitados. En otras palabras, Alberto había experimentado que el catolicismo fallaba en la que debería ser su principal labor, dar sentido a la vida y a la muerte de los fieles con la figura de Cristo como ejemplo. En lugar de eso, se aprovechaban del miedo a la muerte para manipular y controlar a las masas con un objetivo político encubierto. Muchos años después, en 1979, con 44 años, Alberto Rivera escapaba de la persecución de los jesuitas y buscaba la protección de unos conocidos. Alberto le contaba a estos amigos que había sufrido un accidente cuando otro vehículo le obligó a salirse de la carretera. Evidentemente, no se trataba de un accidente. Estos amigos se interesaban por la singular experiencia del ex jesuita. Alberto les decía que los jesuitas habían sido, hasta el día de hoy, la orden más importante de la Iglesia católica, que eran, antes que nada, intelectuales, pero intelectuales mucho más poderosos de lo que la mayoría imaginaba, que habían estado detrás de muchos de los grandes acontecimientos históricos. Le preguntaban sobre el Papa y Alberto les decía que el Papa blanco no era el que realmente gobernaba en el Vaticano, sino el Papa negro. Alberto les contó a estos amigos que lo que sacudió su fe y lo que dio sentido a su vida de sacerdote fue ver morir a su madre, sin esperanza de vida tras la muerte. Creía que esto era precisamente lo que se supone que debía hacer la Iglesia. Y entonces juró dedicar su sacerdocio a conocer esta verdad y dar respuesta a aquellos que estaban en una situación similar. Una noche, mientras dormía en el seminario, un compañero se metió en su cama e intentó mantener relaciones homosexuales con Alberto. Este lo denunció ante el padre responsable, pero quedó sorprendido de que no culpasen al seminarista con inclinaciones homosexuales, sino a Alberto por denunciarlo. Para mi asombro,
ni interrogaron al homosexual, dice Alberto. Al pasar el tiempo, descubrí que abundaba la homosexualidad a través del sistema, desde curas hasta cardenales. Para Alberto, el problema de estas inclinaciones homosexuales estaba en el celibato. Cuando trabajaba como confesor, escuchaba muchas historias sobre relaciones encubiertas, tanto heterosexuales como homosexuales, entre curas y monjas. Alberto intuía que el celibato era una de las claves para comprender el poder y la corrupción de la Iglesia Católica. Decía que éste le daba a los iniciados una aura sagrada que los situaba por encima de los profanos. Con 16 años, mientras recibía instrucción para convertirse en sacerdote, pero también en agente encubierto jesuita, Alberto encontraba muchas contradicciones entre lo que declaraban los textos sagrados y la tradición y los dogmas católicos. Esto le valió más de una bronca por parte de los instructores, a pesar de que después le daban la razón en privado. Poco a poco, Alberto aprendía que la institución católica era una maquinaria de poder en la que lo más importante era la obediencia a los dogmas y el secretismo, y en la que la coherencia de todo esto con la vida de Cristo era lo menos importante. Aunque esto pueda parecer increíble, en el seminario solo se les permitía a los instructores poseer una Biblia. A pesar de ello, Alberto consiguió una de manera clandestina que leía por las noches a escondidas, debajo de las sábanas. En la Biblia, Alberto seguía encontrando muchas referencias que ponían en cuestión los dogmas católicos. De nuevo, el caso del celibato. Seguía sospechando que había algo extraño en ello, que no tenía sentido que se dejase gobernar el mundo a aquellos que no habían demostrado saber gobernar virtuosamente su propia casa. Alberto estaba poniendo el dedo en uno de los temas centrales para comprender la corrupción estructural de la Iglesia Católica, que, de hecho, es lo mismo que lo que está en el centro de otras sociedades iniciáticas con las que están asociados. Mientras tanto, parte de la formación consistía en inculcar en los seminaristas odio hacia los protestantes, que luego sería utilizado por la jerarquía jesuítica para encomendar al futuro agente Alberto infiltrarse y destruir iglesias de esta confesión. Alberto aprendía que la Inquisición, aunque estaba oficialmente dirigida por los dominicos, en realidad estaba controlada secretamente por los jesuitas, y que la Iglesia estaba haciendo por entonces un gran esfuerzo por censurar toda información que mostrase esta vinculación y rehacer la historia al respecto. Como decíamos, Alberto era víctima del adoctrinamiento y de la inculcación de odio hacia los protestantes por parte de los jesuitas, requisito importante para hacer de él un agente ideal que se infiltrase entre ellos para destruirlos por dentro. Y esto al mismo tiempo que les enseñaban a comportarse y a pensar como ellos para pasar desapercibidos. De hecho, todo esto no es más que una forma de programación mental mediante trauma basada en la creación de distintos alters dentro de una misma mente múltiple que puedan encarnar estos roles distintos en una misma misión encubierta. Con esta formación, que es la propia de las agencias de inteligencia, Alberto se infiltraría en cientos de organizaciones religiosas, en España y en América. Algo que, de hecho, los jesuitas venían haciendo desde su fundación en el siglo XVI, cada vez de una manera más sofisticada y en el marco de las principales agencias de inteligencia occidentales. Como decíamos, los instructores jesuitas formaban a estos agentes para que pareciesen lo que no eran, para ganarse a la gente jugando con sus sentimientos, para adular a las mujeres, para obtener información de los niños cuando no estaban los padres delante. Solo en España, Alberto Rivera contribuyó a la destrucción de una veintena de iglesias no católicas. Según Alberto, la Inquisición nunca ha dejado de existir. Simplemente ha seguido operando de manera encubierta desde el Vaticano, donde existe una base de datos con personas que son perseguidas por Roma por oponerse a sus planes de instaurar una religión global en el marco del nuevo orden mundial.
El ex jesuita afirmaba que el Vaticano es la gran ramera del Apocalipsis que en el periodo de la tribulación ejecutará en misas negras a los santos que se opongan a sus planes. Entre sus misiones como agente jesuita encubierto, Alberto se infiltró y contribuyó a destruir iglesias en Venezuela. Para ello, utilizaban todas las estrategias de las agencias de inteligencia, que son todo menos cristianas, como por ejemplo hacer correr rumores falsos, inventar o crear escándalos, corromper a los pastores con agentes sexuales, desacreditarlos en los medios de comunicación, etc. Cuando el resto de los métodos fallaban, aquellos que se interponían en la agenda jesuita sufrían extraños contratiempos o accidentes. Sus mentes eran alteradas con drogas, eran ingresados en psiquiátricos, envenenados, sufrían accidentes de tráfico, el oxígeno dejaba de funcionar en sus hospitales o alguien los disparaba. En otra misión encubierta en Costa Rica, Alberto trabajaba en equipo con 2 agentes femeninas, cuya labor era crear escándalos sexuales que comprometían a los pastores, lo que después era difundido en los medios de comunicación gracias a otros agentes jesuitas infiltrados en ellos. Pero lo importante es comprender que lo que está en la base de la rebeldía de Alberto en el seno de la orden jesuita era la contradicción entre el verdadero cristianismo y lo que él denomina el sistema católico. Uno de los dogmas que el ex jesuita ponía en cuestión es el de la transubstanciación, por el que se supone que los sacerdotes, en la misa, repiten el sacrificio y la resurrección de Cristo. Para Alberto, la religión católica es una falsedad y una hipocresía porque consiste en aceptar los dogmas sin comprenderlos y sin compartirlos, pero sobre todo sin encarnarlos, sin tomar a Cristo como ejemplo de vida, de sacrificio y de fuente de redención de los pecados de los fieles, sin hacer de este ejemplo la llama que da sentido a la vida de los creyentes. Esto era para Alberto ser cristiano, tener a Cristo resucitado vivo en el corazón. En otras palabras, identificarse con Cristo hasta el punto de encarnar su papel y convertirse, como Él, en un chivo expiatorio de los pecados del resto. Exactamente lo que le ocurriría a Alberto Rivera por denunciar la realidad criminal y corrupta de la secta jesuita y de la Iglesia Católica. El catolicismo y el cristianismo son, para Alberto, fenómenos radicalmente contrarios. Jesús es el ejemplo de vida íntegra, bondadosa, virtuosa, de verdad, frente a la gran maquinaria de poder católica basada en el miedo y en el terror sublimados, que utilizan la crucifixión de Jesús como amenaza en lugar de como ejemplo a seguir. Pero antes de su conversión desde el catolicismo al cristianismo, Alberto demostró su habilidad a la hora de infiltrarse y destruir iglesias rivales. Esto le valió el que le ordenaran cura, bajo voto e inducción extremos y después obispo en la orden jesuita. Mientras más ascendía en la jerarquía jesuita, más corrupción hallaba dentro de la institución. En el norte de España, unos jesuitas de alto nivel le invitaron a asistir a una misa negra en un monasterio. Entonces, tuvo que besar el anillo de un alto prelado en el que se veían la escuadra y el compás masones. Descubrió que el que verdaderamente gobernaba el Vaticano, entre bastidores, era el Papa Negro, que era además masón, comunista y vinculado a los Illuminati. De hecho, Alberto nos dice que el mismo fundador de la Compañía de Jesús, en el siglo XVI, Ignacio de Loyola, era ya un Illuminati. Según Alberto, desde su fundación, en el XVI, los jesuitas han invadido prácticamente todas las confesiones: adventistas del séptimo día, bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, mormones, testigos de Jehová, así como seminarios, colegios y universidades, a través de diversas organizaciones como la Juventud o Acción Católica, la Legión de María o los Caballeros de Colón. Alberto insiste en que el sistema católico es la gran ramera del Apocalipsis, que alcanzará un enorme poder en los últimos días, pero que después será destruido.
En 1965, cuando tenía 30 años y debía hablar en un congreso en Guatemala frente a 50.000 protestantes y católicos, decidió contar lo que sabía. Dijo que el catolicismo era un sistema basado en la muerte y no en la vida, contrario a las enseñanzas de Cristo. Que los jesuitas se dedicaban a infiltrar y a destruir otras iglesias con métodos mafiosos y criminales. El Santo Oficio o Nueva Inquisición declaró a Alberto loco y hereje y lo encerró en un centro psiquiátrico en Barcelona, donde lo sometieron a drogas, a aislamiento y a duros interrogatorios. Alberto les decía a los jesuitas, entonces, durante estos interrogatorios, que ellos no servían a Dios, sino a Satanás. Les sometieron a terapia de choque y lavado de cerebro tipo MK-Ultra mediante drogas y aparatos electrónicos. Pero en el momento más crítico de estas torturas, acudió a su mente una cita del Evangelio de Juan. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Inmediatamente la vida inundó mi cuerpo, afirma Alberto. Me salvó y me sanó al mismo instante. Por fin estaba libre. Desde entonces, Alberto rechazó el catolicismo como un sistema contrario al verdadero cristianismo. Puso en cuestión que los sacerdotes católicos y el sacramento de la Eucaristía pudiesen repetir el sacrificio de Cristo en cada misa. Todo ello como una forma de manipulación de masas para, en realidad, servir a la agenda satánica del nuevo orden mundial. También cuestionaba el sacramento de la confesión y el que los sacerdotes pudiesen tener la potestad de perdonar los pecados. Frente a todo este sistema de poder católico, Alberto hace del sacrificio de Jesucristo el único ejemplo y la única fuente de redención válidos. Pasado un tiempo, Alberto consiguió salir del psiquiátrico y convencer a otro agente jesuita para que le dejase escapar de España. Había roto con el sistema, dice el ex jesuita. Comenzaba entonces su verdadero sacerdocio cristiano, al margen de las estructuras corrompidas de la Iglesia Católica. Pero, ¿cómo lo podía hacer?, le preguntaba un amigo. Y Alberto respondía, un pastor tiene que tener la valentía de decir desde el púlpito que, según la Biblia, los católicos no son cristianos, que la institución católica no es una institución cristiana. Y lo más difícil es decir, continuaba Alberto, que los católicos que mueren en esa fe no irán al cielo ni al purgatorio, sino al infierno, porque su fe está en su sistema en vez de en Cristo y su sangre derramada para lavar sus pecados.